Una despedida así súper breve. Habré tenido a lo mejor 5 minutos para despedirme de todos cuando no lo pensaba. O sea que me agarró súper frío. Tenía la plata en efectivo, $5.000 en un canguro. El canguro que tenía lo traía acá para todos lados. Y era horrible porque hasta para ducharme me iba con el canguro. Diablos, ¿cómo hago? No sé cocinar. Nos perdimos un montón de horas. Me enfermé al día siguiente, me sentía mal, estaba mal de la garganta. Entonces dije, bueno, me regreso en el auto. No hubo auto, no tenía ni idea de cómo llegar al hostel donde estaba hospedado. Bueno, me di cuenta de que nadie me iba a poder escuchar en ese momento, así que... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que voy a contarles cómo me fue en mi primera semana como migrante en Nueva Zelanda. Resulta que decidí hacer este video porque estaba dando vueltas en la galería de mi celular y me di cuenta que había hecho varias tomas en esa temporada porque tenía pensado hacer un video que al final nunca hice porque la verdad que esas semanas fueron una completa locura. Y entonces nada, me dije, ¿por qué no hago un video contando exactamente qué fue todo lo que me pasó? Y que las imágenes que acompañan el video ayuden un poco a imaginar qué fue lo que realmente pasó en esa semana. Porque fue una semana muy loca, la verdad. Una semana muy difícil y muy loca. Y si tú estás pensando venir a Nueva Zelanda, probablemente vas a pasar por algo similar. Probablemente muchas de las cosas que me pasaron también las vas a experimentar. ¿O no? Pero para empezar a contar esta historia nos vamos a remontar al año 2023. Pero antes de empezar esta historia, si aún no me conoces, mi nombre es Juan y hace 3 años me encuentro viviendo en Nueva Zelanda. Tenía un canal de YouTube llamado A Bordo, en el cual compartía varias experiencias que tuve en este país. Lamentablemente, por mala organización mía y muchas cosas que pasaron, perdí el acceso a este canal. Bueno, ahora estoy empezando desde cero, así que si te interesan estos temas de Nueva Zelanda, de migración, de la vida aquí y cualquier otra curiosidad que tengas acerca de este país, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar subiendo y para que, si es tu intención venir a este país, podamos estar más conectados y eso pueda ayudarte durante tu proceso. Así que sin más que decir, nos remontamos al año 2023. Para ser honestos, desde inicios de año yo ya sabía que mi visa estaba aprobada y de hecho cuando apliqué a la Working Holiday me sentía muy emocionado, pero no caí en realidad en la posibilidad real y tangible de poder irme a otro país. Sin embargo, en ese entonces tenía 30 años y era la última oportunidad que tenía de aplicar. De hecho, antes de aplicar me sentía muy emocionado, pero tenía muchas dudas. No sabía si realmente quería vivir en otro país. Mi principal objetivo era experimentar cómo iba a ser la vida en otro país, vivir durante un año, ahorrar lo más que pudiera en ese tiempo y conocer el país lo más que pueda, para luego regresar con otra experiencia a mi país. Mi intención no era principalmente venir y quedarme aquí, porque yo personalmente me considero una persona muy apegada a la familia, pero al mismo tiempo tenía esta curiosidad de poder saber cómo es la vida fuera de la comodidad. Si quería o no quería quedarme viviendo por siempre en otro país o fuera de mi país, era algo que la verdad no lo tenía claro, pero al mismo tiempo no quería quedarme fuera de esto porque ya tenía 30 años y era la última oportunidad que tenía para aplicar. Bueno, no quería quedarme con el sentimiento de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, pero al mismo tiempo también sabía que las probabilidades de que pueda obtener la visa no eran tan altas. Entonces al momento de aplicar era, bueno, estoy aplicando porque no quiero dejar pasar esta oportunidad y luego preguntarme qué hubiera pasado si lo hubiera tomado. Entonces es así como apliqué, sin muchos nervios y sin pensarlo 2 veces. Pero una vez que tenía la visa aprobada, sentí una emoción muy grande y al mismo tiempo en ese entonces recién sentí la preocupación de qué es lo que voy a hacer ahora. Ok, me aprobaron la visa, ahora ¿qué hago? No tenía mucha información del país, no tenía información de qué tipos de trabajos hay, ni tampoco tenía un nivel de inglés bueno. De hecho, yo, para ser honesto, nunca estudié inglés ni nunca le di la mayor importancia al idioma. Cuando estuve por terminar la universidad, estudié portugués para poder terminar la universidad. Pero la verdad es que los idiomas no eran algo que a mí me apasione. Pero una vez que tuve aprobada la visa dije, Dios, no sé hablar nada de inglés, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, dije, antes de quedarme bloqueado y sin saber qué hacer y sin hacer nada, voy a ponerme a estudiar. Así que me matriculé en el IBNA. Y empecé a estudiar. Di el examen de clasificación y entré a básico 4, si más no me equivoco. Esto fue en septiembre de 2022 y estuve estudiando hasta febrero. O sea, llegué desde básico 4 hasta básico 10 terminado en ese tiempo. No podía dedicar más tiempo a estudiar inglés
de una forma más intensiva, porque en ese entonces tenía un trabajo full time en el servicio de parques de Lima. Entonces dije, bueno, voy a llegar hasta lo que pueda llegar y después veré. Pero conforme se iba acercando la fecha de mi viaje, se iba incrementando en mí también un miedo muy grande de enfrentar algo completamente nuevo, yo solo, sin el acompañamiento de mi familia, sin mis amigos cercanos, sin mi hogar. Entonces, bueno, para ser honesto, tuve dudas de decidirme o no hasta el mismo día de mi viaje. Y aquí es donde empieza toda esta locura, porque yo me considero una persona que nunca fui precavida y nunca fui de hacer planes ni de organizarme mucho en realidad. Entonces, bueno, el mismo día de mi vuelo, que era por ahí a las 2 o 3 de la tarde creo, ese día en la mañana recién me fui a cambiar dólares para poder llevarme el dinero en efectivo. Me acuerdo perfectamente que, wow, justo ese día todos los bancos estaban colapsando. No sé por qué. Hice muchas colas en 2 bancos diferentes para retirar el dinero y luego fui a cambiar ese dinero a dólares. Esa mañana recién hice mi maleta, entonces estaba como un poco ajustado en el tiempo. Si más no recuerdo, yo vine a Nueva Zelanda con $5,000 americanos. Era todo lo que tenía y entre muchos préstamos y cosas así para poder llegar a la cantidad, porque en realidad no es necesario traer esa cantidad, pero es como que uno nunca sabe, ¿no? Y si una vez que llegue al país me lo piden y no lo tengo en la tarjeta, ¿qué hago? ¿Cómo lo muestro? ¿No? Y encima no me puedo comunicar al 100% bien. Decidí llevarme todo el dinero en efectivo. Así que me lo llevé en un cangurito, lo tenía ahí. Luego llegué a casa. Ese día ya no pude despedirme muy bien de mi familia. Me acuerdo que mi papá se iba a trabajar temprano, así que me despedí de mi papá, me despedí de mi hermano, que también se iba a trabajar en la mañana. Y nada, en el fondo mi mente como que me creaba un escenario de decirme, bueno, van a ser solamente unos meses, o como mucho un año, entonces no te hagas la cabeza de despedirte y de pensar en el tiempo que no los vas a ver y que los vas a extrañar y todo eso. Entonces estaba así, y de hecho el último día, como tenía tantas cosas que hacer, tampoco tuve mucha oportunidad de compartir con mi mamá, que la tenía en casa, ni con mi hermana, ni mis sobrinos. Llegué con las mismas. Un par de mis mejores amigos estaban esperando ahí porque me iban a llevar al aeropuerto. Salí rápidamente a despedirme de 2 de mis mejores amigos. Uno de ellos me llevó al aeropuerto y dije, bueno, en el aeropuerto voy a tener un tiempo hasta poder entrar a la sala de embarque, así que bueno, ahí voy a compartir con mi mamá, voy a compartir con mi hermana, con mi hermano, que llegará a despedirme también. Y aquí viene lo importante. Era 2023, estábamos terminando la pandemia. Yo no había caído en cuenta con que no iban a dejar entrar a toda mi familia al aeropuerto. No tenía ni idea. Así que bueno, cuando estábamos entrando en el auto de mi amigo al aeropuerto, en la entrada de vehículos, nos detuvieron, hicieron bajar a toda mi familia. Dijeron que solamente podía entrar el pasajero y el conductor del vehículo. Entonces bueno, fue una despedida así súper breve. Habré tenido a lo mejor 5 minutos para despedirme de todos cuando no lo pensaba. O sea que me agarró súper frío. Y una vez que entré, me despedí de mi amigo, que tampoco pudo entrar hasta el aeropuerto, solo me dejó y todavía no había caído en que no me había despedido bien de nadie. Y bueno, mi vuelo se retrasó. Entonces, este vuelo retrasado me hizo esperar 3 horas en el aeropuerto, más o menos. Y bueno, hasta que finalmente tomé el primer vuelo, me fui a Chile. Y una vez ahí, como el primer vuelo se había retrasado, tenía muy poco tiempo de escala. Entonces, ni bien aterrizó un avión, tenía que correr hacia el otro avión. Y encima no conocía el aeropuerto, así que bueno, hice eso, tal cual. Corrí hacia el otro avión, subí, y una vez que estuve en el avión y estuve ahí sentado y el avión estaba a punto de despegar, honestamente me pregunté yo mismo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No sé si lo que estoy haciendo es correcto. Me estoy yendo al otro lado del mundo, no conozco a nadie allá, no tengo trabajo, no hablo el idioma y bueno, está una completa locura. Creo que entré en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Pero bueno, me obligué a quedarme en el avión y dije, bueno, desde aquí ya no tengo camino de regreso. O sea, si llego allá, es como que la cantidad de dinero que hay que gastar para simplemente ir y el mismo día que llegas o a los días decir, no, esto no es para mí, me vuelvo, era bastante alta. Entonces era como que ahí recién en Chile, en el aeropuerto de Chile, empecé a tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Y bueno, después de muchas horas de estar así, me quedé dormido. Y me desperté cuando ya estaba en medio de la nada. Hasta antes de que el vuelo despegara, en mi cabeza todavía rondaba en la opción de me voy o me bajo del avión y me tomo un vuelo de Chile a Perú de nuevo y me regreso. Pero ya con el avión en vuelo ya no había nada que hacer. Bueno, para variar y para hacer
una persona que no planifica nada, no conocía nada. Estaba en alguno que otro grupo de Nueva Zelanda en el WhatsApp, pero nunca me unía al grupo de la gente que llegaba el mismo día, porque se formaron grupos, después me enteré. Se formaron grupos de gente que se ponía de acuerdo y decía, bueno, llegamos tal fecha y se manejaban todos juntos, ¿no? Entonces, para variar, yo no era uno de esos. Entonces llegué al aeropuerto de allá, no entendía nada de las indicaciones y estaba esperando mi maleta, y para variar, de las dos maletas grandes que me traje, una nunca llegó. Y entonces ahí fue que conocí a un chico argentino. Después de eso no lo volví a ver, pero seguimos el trámite de reclamo juntos porque nos habían perdido las maletas y nos resultó súper complicado explicarle a las autoridades de LATAM que nuestra maleta se había perdido. De hecho, yo tenía un seguro de viaje, el cual nunca activé porque tenía un seguro para la maleta. Compré el seguro porque me lo pedían, pero nunca leí los beneficios que tenía este seguro, nunca activé el seguro, y cuando quise activarlo ya era muy tarde porque solo tenía 24 horas para activarlo. Bueno, mi responsabilidad otra vez. Y bueno, después de eso salimos y para variar había un buen grupo, yo no lo sabía, pero había un buen grupo de gente latina que había venido en ese mismo vuelo, entre ellos Cami, pero no la conocí en ese entonces. Y tampoco conocía a nadie porque todo el mundo salió del aeropuerto súper rápido y yo me quedé porque tenía que reclamar las maletas. Me tomé el bus que va del aeropuerto y que te deja como que en el centro de la ciudad, que en este momento no me acuerdo, pero tuve que caminar un montón porque en ese entonces no sabía cómo era el transporte público en Auckland, ni que necesitaba una tarjeta, ni cómo pagar, ni tampoco tenía la moneda, tenía puros dólares americanos y no tenía la moneda y no se me ocurrió cambiar en el aeropuerto tampoco, porque pensaba que todo lo podía pagar con tarjeta, pero bueno, evidentemente no, y no tenía la duda, así que bueno, busqué en Google Maps, tenía que caminar, no estoy seguro, pero eran varias cuadras, tal vez unas 8 o 10 cuadras, así que bueno, caminé y en ese momento agradecí que me hayan perdido una maleta porque solo tenía que caminar con una. Y una vez que llegué al hostel, eran camarotes y había gente que entraba, gente que salía, gente que llegaba con sus cosas, se iban. Todos los días entraba gente nueva y salía gente nueva. Y la verdad es que tenía una desconfianza y un miedo que juro que no me desprendía para nada del canguro que tenía. El canguro que tenía lo traía acá para todos lados. Y era horrible porque hasta para ducharme me iba con el canguro. Tenía la plata en efectivo, $5,000 en un canguro. Me acuerdo perfectamente que una de esas veces me fui a bañar y me olvidé y dejé el canguro encima de la cama. Y fue horrible porque tuve que salir corriendo de la ducha cuando pensé y dije, uy, el canguro no lo traje. Salí corriendo de la ducha porque bueno, nunca sabes, no me gusta juzgar ni nada, pero nunca sabes. Y bueno, para variar, lo otro que tenía que hacer mucho es ir. Bueno, sí sabía que tenía que ir y sacarme una tarjeta del banco, y de hecho lo hice. Me saqué la tarjeta del ANZ y con esa tarjeta de débito iba a cambiar el dinero en una casa de cambio, pero solamente me cambiaban $600 americanos por vez, entonces tenía que ir y volver, ir y volver, ir y volver, y creo que me pasaba una parte del día yendo y viniendo. O sea, iba en la mañana, cambiaba $600, lo metía en la tarjeta y después regresaba en la tarde otra vez, porque obviamente esperaba que haya otra persona en la atención, porque no te dejan cambiar más, te piden muchas pruebas y muchas cosas. Entonces iba de nuevo en la tarde y cambiaba $600 más, o a veces me decían que no había sistema, o a veces había una cola, así que luego me enteré que podías cambiarlo de una forma mucho más fácil en el casino y sin tantas trabas, pero bueno, no lo sabía. Entonces bueno, busqué en internet en ese momento dónde cambiar dinero y es lo primero que me salió. Y bueno, yo quería deshacerme de todo ese efectivo para poder sentir un poco de tranquilidad, porque claro, ¿cómo soluciono si pierdo todo este dinero? Para variar, en ese entonces llegué y tampoco me había dado cuenta mucho de la diferencia horaria, que era tremenda. Entonces cuando yo llegué y tenía este tipo de problemas o me pasaba algo tipo en la tarde, porque en la mañana siempre salía a hacer algo, ¿no?, de lo que tenía que hacer, pero en la tarde cuando me pasaba algo y quería hablar con alguien, ya estaban todos dormidos. En Perú ya eran, no sé, las 12, 1, 2 de la madrugada. Entonces no podía tener tipo un soporte anímico de alguien, ¿no?, de contarle lo que me estaba pasando, pedir un consejo. Tenía sí, pero muy poco y era muy limitado. Otra cosa que vine a descubrir cuando llegué en ese entonces era que, bueno, en el hostel, era la primera vez que estaba en un hostel, para ser honesto. Y bueno, ahí vi que todo el mundo en la cocina, todos estaban en la cocina y había mucha gente de distintos países. Ahí había uno que otro latino tal vez, no sé. La verdad nunca pregunté en un comienzo. Nada, era súper raro para mí ver tantas cocinas,
tantos lugares donde cada uno guardaba sus alacenas, donde cada uno guardaba las cosas que compraba. La gente iba, se cocinaba. Y ahí me puse a preguntar una cosa, dije, diablos, ¿cómo hago? No sé cocinar. Lo único que sabía hacer ese entonces era, no sé, freír un filete o hacerme un huevo, preparar arroz, no sé, cosas así súper básicas, pero no sabía cocinar nada más. Así que bueno, estuve toda esa semana comiendo de desayuno tostadas con huevos y de almuerzo, no sé, algo frito, lo que encuentre, ¿no? Esa noche encima tenía que caminar mucho. Bueno, ya me había comprado la tarjeta del bus, pero igual había que esperar un poco el bus y eso. Y en un momento que había regresado para buscar una prueba de dirección al hostel y que tenía que pagar, no me acuerdo, $5. Y no tenía efectivo en ese entonces y justo había alguien, tipo, ahí en la recepción, había un grupo de chicos en la recepción. Este grupo de chicos, uno de ellos, no me acuerdo quién en este entonces, pero se ofreció y me dijo como que, toma, yo te lo presto y después me devuelves, ¿no? Nada, ahí hablamos y resulta que del grupo había una persona con la que yo había hablado antes por WhatsApp. Así que bueno, me dijeron que si quería unirme a hacer los trámites, la tarjeta del banco, que había que sacar cita y todo esto. Después que me uní a ese grupo, me movilicé con ellos durante casi todo el tiempo que estuve en Oakland y tuvimos un viaje en el que fuimos a una isla muy cercana que se llama Waiheke, que estuvo genial el viaje, la verdad, era un destino paradisíaco y era un poco para cortar y liberar un poco el estrés. La pasé súper bien con ellos. Fuimos un grupo grande, éramos, no sé, varias personas. Y cuando llegamos allá, habíamos comprado unas tarjetas para movilizarnos en un bus que te llevaba por toda la isla, un recorrido. Y con esa tarjeta podían entrar, me acuerdo, 4 personas. Y éramos como 8 o 12, no sé. El tema es que en un momento como que el grupo se desarmó y cada quien se fue por su lado. Unos se quedaron en una playa, los otros avanzamos. No sé, el tema es que en un momento éramos 5 y cuando ya se hizo tarde y teníamos que volver teníamos una sola tarjeta. Así que bueno, nos quedamos ahí y dijimos, bueno, vamos a caminar, ¿no? Y caminamos sin destino, nos perdimos un montón de horas caminando a los lugares que teníamos que ir porque no podíamos ir con la tarjeta. Y bueno, desde ese entonces nos quedamos juntos y eso nos unió bastante. Y bueno, seguimos caminando y la verdad que fue una aventura más. Creo que el hecho de habernos perdido y el hecho de haber caminado tanto hizo más divertido el viaje, para mí por lo menos. Y bueno, coincidencias de la vida, estas personas resultaron siendo unos grandes amigos, todos de Argentina, los que siempre recuerdo y los que creo que fue una bendición haberme cruzado con ellos en el camino. Y nada, que les mando un saludo. Y bueno, nada, después de eso, una vez que regresamos, pasa que hacía demasiado frío en el ferry de regreso hacia Auckland y me enfermé al día siguiente, me sentía mal, estaba mal de la garganta, tenía síntomas muy parecidos a los del COVID. Yo no estoy al 100% seguro si tenía o no tenía, pero el tema es que todos ellos se quedaban ese día y iban a esa isla porque al día siguiente ellos se iban a Tauranga, a otra ciudad, a 3 horas de Auckland, a hacer la temporada de los kiwis. Y yo la verdad no tenía muy bien definida la idea de a dónde ir, ni cómo ir, ni tampoco tenía un hostel reservado allá en Tauranga, ni nada. Así que, y encima tenía que esperar mi maleta, así que bueno, yo me quedé y me sentía enfermo, así que activé mi seguro, fui al hospital. En el hospital me hicieron una prueba de COVID y di negativo, pero me dieron medicinas como para el COVID y la verdad me sentía terrible. Así que habré pasado un par de días sin salir para nada del hostel y nada, fueron días horribles. Cuando estaba recién empezando a recuperarme, dije, bueno, tal vez voy a Tauranga, ¿no? Con el resto. Uno de mis amigos me dijo que se había desocupado un cuarto en el hostel donde ellos estaban, que ya estaba pagado, de alguien que ya había conseguido rentar un cuarto en otro lado, en una casa, y que si quería podía tomar ese cuarto. Así que bueno, dije, bueno, voy a hacerlo de una, ¿no? Pero ¿cómo me voy? Bueno, ya fue la maleta, me voy a Tauranga, pero antes de irme quisiera irme manejando, o sea, en mi propio auto, para ya poder movilizarme y tener un poco más de flexibilidad. Así que empecé a buscar autos. Conseguí un mecánico que vaya conmigo porque la verdad que no sé tanto de autos y de mecánica. Así que bueno, conseguí una cita un día antes de que me tengan que ir porque ya se me acababa la habitación del hostel y nada. Yo dije, bueno, si este auto lo llevo a comprar esta tarde, mañana temprano me voy en el auto.
Así que fui súper convencido, el auto estaba lindo, quedé con el mecánico llegó a la hora y cuando probé el auto me dijo que tenía fallas en la transmisión y que no me recomendaba comprarlo, que era un auto que iba a costar mucho más caro repararlo que comprar un nuevo dentro de muy poco. Y bueno, así que felizmente que fui con un mecánico porque si no hubiera tenido que comprar un auto que estaba malo y me hubiera fallado en cualquier momento y hubiera perdido todo mi dinero prácticamente. Y una vez que terminó, yo que tenía previsto dije, bueno, me regreso en el auto, no hubo auto, y el mecánico me dice, ¿y cómo te vas a volver? Porque él vivía por otro lado, en el bus, le dije, ¿no quieres que te deje en la estación de bus? Y eran como las 7 de la noche por ahí. Y le dije que sí, que me dejara y me dijo, bueno, te acerco a la estación de bus. Entonces me dejó cerca de la estación de bus y el primer bus se me pasó porque no sabía bien, en realidad me había confundido. Yo me guiaba de todo en Google Maps. Me había parado en el sentido contrario. Bueno, me da vergüenza decirlo, pero me había parado en el sentido contrario y yo me había parado en la estación donde el bus iba para allá y el bus que yo tenía que ir era para el otro lado. Entonces dejé pasar el primer bus y esperé el siguiente. Y era, si más no me equivoco, era un domingo. Entonces no había caído con que los domingos los buses pasan dentro de mucho tiempo. Y era tarde. Y hacía frío. Y yo estaba recién saliendo de un resfriado. Así que bueno, esperé y oscureció. Y seguí esperando ahí parado con el Google Maps. Y la batería del celular se me apagaba. No tenía cómo cargarlo. Y si se apagaba el celular no tenía ni idea de cómo llegar al hostel donde estaba hospedado. Así que bueno, terrible. Finalmente, después de mucho esperar pasó el bus y bueno, me recogió y me dejó en el hostel. Y dije, bueno, esa noche llegué al hostel súper frustrado y con ganas de hablar con alguien, de llamar a mi mamá o llamar a mi papá o algún amigo o amiga. Y bueno, como eran 9 de la noche, en Perú habrán sido como las 3 de la madrugada, así que bueno, me di cuenta de que nadie me iba a poder escuchar en ese momento. Así que nada, me dormí súper triste, fue feo y bueno, nada, así se pasó. Otro día más en la primera semana. Al día siguiente, bueno, encontré a un chico que se iba en el mismo bus que yo. O sea, lo encontré en la puerta del hostel saliendo y me dijo que se iba para Tauranga también. Así que bueno, nos movilizamos juntos. Y bueno, luego llegamos a Tauranga y yo, un par de días antes de ir a Tauranga, yo ya había aplicado a algunas de las pack house de Kiwis. Así que bueno, una vez que llegué a Tauranga, justo me llamaron y me dijeron que tenía una entrevista. Bueno, dije que sí. En realidad tuve suerte de haber entendido un poquito siquiera la llamada. Pero bueno, estaba con la preocupación de dije, bueno, ¿cómo voy a hacer en esta entrevista, no? ¿Qué voy a decir si apenas hablo el idioma? Felizmente me llamaron a mí y también a un par de amigos con los que había estado antes en Oakland. Los llamaron también y fuimos juntos. Y bueno, la verdad es que la entrevista en realidad no era una entrevista. En realidad solamente nos hacían llenarnos papeles y solo nos mostraban el lugar donde íbamos a trabajar y un poco de reglamento de seguridad y cosas así. Y bueno, contratados, o sea, así, no me preguntaron nada. Así que bueno, felizmente. Y bueno, el siguiente problema era la casa, porque ahora, ¿cómo dejo el hostel? Porque Tauranga estaba repleto de gente con Working Holiday, todos queriendo hacer la temporada de Kiwis. Y todas las casas estaban ocupadas. Entonces, bueno, se nos ocurrió con unos amigos, con los amigos con los que había viajado a esta isla, Waiheque, nos ocurrió alquilar una casa. La verdad es que ellos se movieron muy bien. En el grupo había algunas personas que se manejaban bastante bien con el idioma. Así que nada, logramos alquilarla primero por Airbnb por una semana y luego hablamos con el dueño y le dijimos que si podíamos rentarla a largo plazo y la rentamos con un contrato de 3 meses durante todo lo que duró la Working Holiday. Y luego de esto empezaron los días de trabajo y la verdad que todos estos días horribles empezaron a terminar cuando empecé a trabajar. Que la vida se empezó a hacer un poco más rutinaria porque sentía un poquito al menos de estabilidad, porque hice afinidad con estos amigos que fueron mi familia por esos días, porque vivimos juntos, porque compartimos un montón. Así que nada, eso es lo que me pasó durante esos días. Me di cuenta también durante ese tiempo que había mucha gente que ya tenía mucha experiencia viajando, que había estado en varios otros países, que habían hecho otras Working Holiday en Inglaterra, que habían hecho otras Working Holiday en Alemania, en Australia, y que tenían mucha experiencia y se manejaban súper bien solos. Evidentemente ese no era mi caso, así que tuve que pasar por varias cosas. Así que nada, estaba viendo estos videos en mi galería y me acordé y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hago un video y cuento y de paso recuerdo todas las cosas que me pasaron y tal vez a alguien le sirve? Así que si te sirvió y me regalas un me gusta, eso me ayudaría un montón a llegar a muchas más personas. Y si te suscribes al canal me ayudarías a crecer este nuevo canal
canal para poder ayudar a mucha más gente, ya que ese es el objetivo. Y de hecho estuve a punto de tirar la toalla y decir, bueno, no hago más contenido porque no quiero empezar de cero otra vez. Pero ¿saben qué es lo que realmente me motivó? Y me dijo, bueno, no, seguimos haciendo, así hayan muy pocas views, así hayan muy pocos suscriptores, así empecemos desde cero otra vez. Porque algunas personas me escribieron en el Instagram y me dijeron, oye Juan, muchas gracias porque siempre veo tus videos, me aprobaron la visa o conseguí un trabajo en una farm gracias a lo que vi en tus videos, seguí tus consejos y ahora estoy aquí. Y nada, eso me motiva a seguir haciéndolo. Así no sean muchas las personas que realmente llegan a venir a Nueva Zelanda, pero estos videos les sirven de ayuda. Eso a mí me pone muy contento. Así que nada, muy agradecido si llegaste hasta esta parte del video. Nos vemos en el próximo video.